buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo. Bienvenidos ustedes a la segunda temporada de Radio El Lirio. Les habla como siempre Eduardo Jiménez, en compañía de José Ali y con un nuevo invitado, Ángel. Antes de proceder a presentar al invitado y al personaje del que vamos a hablar, quiero comentar que la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de ya estar en la segunda temporada. Hemos pasado ya por 7 programas, en caso de que no lo sepan las personas que quizás nos estén escuchando por primera vez, y venimos renovados, con mucha más energía, mucho mejor preparados y con unos pensadores que algunos son poco conocidos para el contexto del tradicionalismo en internet. Así que sin más, simplemente agradecer a los oyentes, a los que nos escucharon la temporada pasada y a los nuevos. Intenten escuchar la temporada anterior y puede que les guste. Bueno, yo estoy muy contento que ya empezamos la segunda temporada, 7 episodios anteriores, y ver que ya hemos logrado generar lo que fue en principio, obviamente, como cualquier programa, una audiencia, unos oyentes, como el nombre que anteriormente les poníamos en nuestro primer podcast, y que estos oyentes ya estén transmitiendo el programa a sus amigos que sin tanto interés en la tradición política, pero sí católicos, conozcan a estos personajes, pues reaccionarios y ultramontanos. Esto también es la primera vez que vamos a hablar de un personaje europeo, no hispano, lo cual es muy interesante que sea de la región que se podría decir que es la antítesis de la hispanidad, incluso más que Reino Unido, el mundo germánico. Ahora les introduzco a Ángel para que se presente él y luego pues nos introduzca el personaje que vamos a hablar, Van Haller. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Yo básicamente soy Ángel, me pueden conocer en Twitter como RyanSmith237. Yo tengo un especial interés en los procesos contrarrevolucionarios y de entreguerras, de tanto de Europa Central como de otras zonas del continente de esa época, y en especial por pensadores. En esta ocasión quiero hablarles especialmente de Karl Ludwig von Haller, eh, ya que él es una persona injustamente olvidada y que recién se la anda rescatando en sus idearios. Bueno, en esta ocasión no vamos a leer directamente a Von Haller, sino que vamos a leer una reseña publicada en la revista Fuego y Raya, revista de formación hispanoamericana de la Fundación Espeiro, la cual recomendamos ampliamente, de publicación bimestral, si no me equivoco, porque puede ser de otra manera. Y el texto hace reseña de la crítica que Von Haller le hace a la PEPA o la Constitución de Cádiz. Invito al invitado Ángel a que haga la presentación de Von Haller. Que sea breve, por favor. Karl Ludwig von Haller fue un personaje único de su época. Él era un germánico suizo, lo que le volvió básicamente un reaccionario de índole republicana por la tradición donde vivía. Él era de un linaje protestante calvinista, ya que es uno de sus primeros ancestros más rastreable. Murió al lado de Ulrich Zwingli en las guerras que tuvieron los calvinistas contra los católicos durante la Reforma en Suiza. Él, aunque se crió como protestante, mostró rápidamente cierto apego a los católicos, más que nada por donde vivió. O sea, él vivió en un cantón católico, ascendió puestos, llegó a cierto poder en Suiza hasta que la Revolución Francesa lo obligó a exiliarse en la corte imperial. Allí él logró, como digamos, ascender rangos y conocer a otros contactos, entre ellos a Joseph de Maistre y a Luis de Bonald, junto con otros contrarrevolucionarios de corte pietista, o sea, luteranos. Joseph de Maistre personalmente calificó a von Haller como uno de sus mejores amigos en la conspiración mutua que ellos tenían. Von Haller hizo muchos tratados políticos, especialmente dirigidos a cómo tenía que hacer el imperio para reformarse. Él se convirtió al catolicismo justo en 1816, o sea que se tomó mucho tiempo, aunque aún así forjó amistades muy cercanas con obispos contrarrevolucionarios italianos y austriacos y apoyó al único rey prusiano que se puede decir que fue menos transgresor a la causa común católica que pudo haber en toda la historia de Prusia como monarquía. Él también se le mostró como un buen consejero.
Él por eso escribió en 1820 una misiva explosiva contra la Constitución de Cádiz, y también él fue durante un breve tiempo consejero de el rey usurpado Charles el X de Francia. Allí también escribió otra misiva que en alguna otra ocasión hablaremos más de ella profundis, pero estamos hablando de un tipo con cierta envergadura y con cierta importancia histórica también para nosotros. Y otro dato extra, él también influyó directamente en ciertas partes del Rerum Novarum como encíclica, ya que uno de los cuales escribió la encíclica, el padre Luigi Taparelli, cuando los jesuitas eran una orden importante y respetable, dijo directamente inspirarse en él y depurar ciertos conceptos que él tenía para universalizarlos bajo Rerum Novarum en ciertos elementos. Me gustó mucho tu presentación, sobre todo por ciertos aspectos de que estamos hablando de un pensador no de una tradición monárquica, sino de una tradición republicana, ojo, de un republicanismo, digamos, tradicional, distinto al republicanismo moderno, porque en el texto que vamos a abordar, de hecho, él critica precisamente la existencia misma de la Constitución. Y bueno, y que también haya sido consejero de Carlos X, que lastimosamente, a pesar de ser rey legítimo, fue depuesto por los nefastos orleanistas. Pero bueno, eso no es lo importante. Yo quiero comenzar la discusión planteando dos cuestiones que me parecen fundamentales y que me parecen muy importantes y que son las más destacadas del texto. Y son dos. En primer lugar, él destaca una idea que lo conecta con un autor que de hecho lo abordaremos como segundo pensador de esta temporada, que es Miguel Antonio Caro, que es la cuestión de relación entre premisas y consecuencias, ¿no? Entonces, von Haller habla de que no es posible afirmar una premisa sin afirmar sus consecuencias, y que pretender afirmar esa premisa sin reconocer las consecuencias o pretender omitir las consecuencias es un esfuerzo estéril que lleva a la nada absoluta. O sea, que es un esfuerzo que no lleva sino a la catástrofe, concretamente. Entonces ahí nos remitimos a una frase muy interesante de Miguel Antonio Caro. Creo que de su artículo, en todo momento habla de las Cortes de Cádiz. Muchas de sus críticas son muy universales y no solamente se aplican al caso de Cádiz, perdón si estoy siendo muy redundante, sino que se pueden extrapolar a cualquier tipo de constitución escrita. Entonces la crítica de von Haller puede ser entendida no solo como crítica a la PEPA, sino al constitucionalismo entendido en términos muy generales, ¿no? Por eso, esas eran las dos cuestiones que yo quería señalar, fácticas y sociales de esas premisas, ¿no? En ese sentido, la crítica de von Haller es muy interesante porque, a pesar de que obviamente, y eso es relevante porque nos permite extrapolarlo al contexto hispanoamericano, concretamente de lo que son las constituciones de los primeros próceres de la independencia, que sea una narrativa nacionalista, ha tratado de decir que las independencias se dan por una cuestión de conservación de la tradición frente a las deformaciones que hace la PEPA, que era claramente liberal, creando gobiernos que supuestamente en ellos subsiste la tradición, pero esto no es así, y von Haller lo explica bien, de que las constituciones tratan de darse continuidad con el régimen anterior, con la tradición anterior, pero que no es tal ni puede ser tal por el simple hecho de ser constitución. El argumento que él da es bastante más profundo, pero no es el momento de hablar de ello, así que invito a mis contertulios a opinar en base a lo que he comentado. Mire, yo voy a responder, bueno, no responder, sino dar un comentario justo relacionado a esto. Mire, Carl Ludwig von Haller fue uno de los primeros en criticar acérrimamente la Constitución de la Restauración Francesa de 1814. Él lo consideraba un pastiche de diferentes cosas, diferentes ideas, o sea, comprendía, sí, la carta misma, lo consideraba un pastiche triste porque básicamente combinaba cosas del antiguo régimen con cosas del bonapartismo. Y él consideraba que eso iba a ser un caldo que iba a explotar, iba a manchar la cara de los monarcas borbones, lo cual sucedió al final. Por lo tanto, eso demuestra que al menos von Haller, él al menos quería intentar hallar una coherencia, porque claramente hay un punto común, así voy a quitarme de eso, entre los pensadores contrarrevolucionarios germánicos y rancios, de intentar codificar algo útil en cierto sentido. Siempre fue eso, o sea, por eso el espíritu o el ánimo germánico, ¿cómo, cómo decirlo? O sea,
viene ya desde o sea, incluso durante la época donde los pueblos germánicos lograron salvar lo romano, ellos intentaron funcionar sus códigos legalísticos con los códigos legalísticos romanos. Eso también justamente habla el autor Bernés en su tratado llamado ¿Qué es y qué no es feudalismo? De uno de sus tratados de ciencia política llamado La restauración del Estado. Bueno, cuando el Estado tenía otro concepto muy distinto al que podemos ver ahora. Interesante. Bueno, el comentario mío iba al tema de las constituciones en Hispanoamérica y de lo que nosotros hemos llamado continuismo, muy visto más que todo en lo que sería el nacionalismo criollo tradicional, no en el sentido de tradicionalista, sino en el sentido de que tiene una existencia y una continuidad entre sus círculos, y la nueva tendencia de los grupos nacionalistas de Venezuela, que quieren crear este continuismo, pero ignorando las consecuencias, como lo menciona Miguel Antonio Caro y como lo menciona Von Haller. Básicamente, como también dijimos, estas melcochas, esta forma de fusionar ideas, solo puede traer el desorden y el error continuo. Y esto es lo que demostró la PEPA o la Constitución de Francia de 1816. No se puede ligar cosas que están totalmente alejadas, cosas que no tienen ni siquiera similitudes o cercanías o puntos en común. Y también que no podemos olvidar algo, y este creo que es el mayor problema tanto de los conservadores, pero que también tuvieron los reaccionarios. Mientras uno busca la conciliación, la revolución nunca descansa y siempre intentará o siempre llega a sus últimos fines. Ellos fingen la conciliación, pero están detrás formando su meta. Mientras que nosotros ignoramos y pensamos, oh, ya conciliamos, ya somos amigos, ya hay paz en el reino. Ellos no están esperando eso. Ellos están esperando darle estocada final. Y nosotros con la defensa abierta hasta recibir el gancho en toda la costilla. Ahí termino el punto. Bueno, nos estamos saliendo un poquito de tema, por culpa mía, debo decir, pero continuando con este paréntesis porque es interesante y de hecho creo que es lo más importante de este programa, o de nuestro estilo, si podemos llamarlo así. Pero bueno, no, me parece interesante el comentario de José Ali, sobre todo por el tema de la conciliación y la batalla. Me acuerdo de pues la columna de opinión que en su momento dedicó Juan Manuel de Prada a la victoria del no en el plebiscito de Colombia sobre el falso proceso de paz, donde él mismo dice que la paz verdadera, no termina siendo un acuerdo o la ausencia de conflicto o el balance entre dos fuerzas opuestas, ¿no? Y entendemos que esta visión que tú comentas de la conciliación, de que todos seamos como amigos, de conciliar los principios, de que puedan convivir diferentes ideas o concepciones de la sociedad dentro de la sociedad, es una idea muy típica del conservadurismo. De hecho, eso lo podemos observar en dos personajes. Creo que el más relevante, pues a términos teóricos de que es estudiado, es Edmund Burke, porque él mismo acepta principios de la Revolución Francesa. Por ejemplo, él acepta lo que es la soberanía popular, él acepta varios principios constitucionales, pero lo que él critica a la Revolución Francesa no es tanto una cuestión de principios, aunque sí reniega de algunos principios de la Revolución Francesa. No creo que los más importantes, pero los más importantes creo que sí los acepta, o considero que lo hace. Él lo critica es más por una cuestión de metodología o de radicalidad, porque lo que critica Burke es el hecho de que es una revolución violenta, que toma el poder a la fuerza, que intenta implantar las instituciones republicanas de una forma abrupta y radical, en lugar de hacerlo de reforma constante. Entonces, Burke, en sus críticas a la Revolución Francesa, él llama no a la destrucción de los jacobinos, sino a la conciliación entre jacobinos y girondinos. Eso por un lado. Y sobre todo porque Burke es muy respetuoso de la legalidad. Él básicamente aspira a que dentro de la legalidad del antiguo régimen, si se me permite usar esta expresión, que sé que no es correcta, pero digamos por simplificar, por no profundizar demasiado, a partir de esa legalidad se construyera la nueva legalidad o el derecho nuevo, ¿no? Así, de forma paulatina. Es un respeto irrestricto a la legalidad. Eso es una actitud inherentemente conservadora. Y eso también lo podemos observar en otro prócer de la independencia, que es Simón Bolívar, porque él
si no me equivoco es en la Carta de Jamaica, si no me equivoco, porque puede ser de otro discurso, él habla de que el pueblo granadino y el pueblo venezolano no están adecuados a las instituciones republicanas por la simple razón de que pues han vivido toda su existencia bajo monarquía, de tal manera que para él se tiene que transformar progresivamente, adaptarse a la república a través de reformas constantes de las instituciones republicanas, volviéndose cada vez más republicanas. Es este gradualismo, este respeto a la legalidad, lo que caracteriza al conservadurismo. Encontrarse con los conservadores es que el reaccionario, el contrarrevolucionario, no respeta la legalidad de forma absoluta, porque la legalidad termina siendo un medio, ¿no? Como bien dice Donoso Cortés, cuando la legalidad basta, la legalidad, cuando no, la dictadura. Entonces, el reaccionario no tiene problema con lo que es la destrucción de la revolución, que al final eso es lo que aspira. Claramente, puede que en estos términos Joseph de Maistre sea un poco más duro que Von Haller, aunque Von Haller sí apunta a lo que es aceptar los principios tradicionales y abandonar los revolucionarios, que se tienen que anular los principios revolucionarios para restaurar la tradición. Joseph de Maistre sí habla más de violencia, pero hay que entender que la diferencia entre reaccionario y, por ejemplo, el fascista es que el reaccionario no le hace un culto, como lo digo, místico a la violencia, sino que también la ve como medio que puede ser utilizado en ocasiones cuando se justifica. Pero volviendo a la Pepa, también hay que relacionar su crítica a cuestiones que ya hemos tratado en el programa. Por ejemplo, él habla del carácter totalizador y cómo a partir de un solo código civil se pretendía aplicar una misma legalidad para todas las provincias de la península y también las de América, porque eso hay que recordarlo. La Pepa habla, o sea, en términos de la Pepa, no estoy diciendo en términos tradicionales, de la nación española de ambos hemisferios, y consideraba que pues que América era parte de la nación española, entonces esto también se iba a aplicar en América. Entonces es, como dice un Haller, es ridículo que se pretenda aplicar una misma legalidad exactamente igual para provincias tan, digamos, tan diferentes, tan desiguales, claro. Si ya es difícil en la península, ahora imagina aplicar lo mismo en el País Vasco que en México. Es absurdo. De hecho, lo más... Ay, Si me perdón. permiten, discúlpame, Don Lee. De- Si me permiten, puedo citar directamente de la carta misma que yo tengo aquí, un extractos. Pero de acuerdo a la Constitución, hubiera sido mejor decir, el gobierno de la nación española es una camarilla de filósofos con el poder absoluto, que han hecho al rey legítimo su primer sirviente. Entonces, hacemos una parada a la distinción del legislativo, de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Aunque es fácil de demostrar que esa distinción o método o clasificación es impráctica, que en realidad nunca tomó lugar, estos tres llamados poderes son pero varias emanaciones de la misma facultad, que son esencialmente unidas por su natura. Involuntad, acción y juzgamiento son la misma persona, lo que sea que la función ya sea llamada. Entre otros casos, esta cualidad del ciudadano español puede ser perdida por aceptación de trabajo de otro país, incluso por una ininterrumpida ausencia de 5 años fuera del territorio español sin permiso del gobierno. Los ciudadanos españoles son, por lo tanto, sirvientes reales. Su fortuna pertenece al Estado. Sus personas son ilimitadas a involuntariamente y determinados servicios. Bien los artículos 8 y 9 de la Constitución. No tienen la facultad de viajar siquiera y no se atreven a servir a otro maestro que las Cortes. Por supuesto, hay principios liberales de un tipo singular. El autor de ese trabajo, aunque nacido republicano, no le importa este derecho filosófico de la ciudadanía. Y así termina. O sea, Von Haller Von Haller en esta carta, en esta parte de la carta se está quejándose especialmente de cómo el poder real, por culpa de muchos de los filósofos iluministas que traicionaron al rey legítimo, en este caso Fernando VII, están volviendo a España una parte burocrático, y que es bien estúpido, ya que España, al ser de diferentes territorios, eso podría ser que un ciudadano español, a ver, digamos, un comerciante del Reino de México, que va a Luisiana y se queda ahí por 5 años, ya no sea español, debido a una constitución y que el Estado y que no sea siervo del Estado, cuando su única lealtad está hacia el rey. Y él dice que a pesar de que él es nacido como un republicano, o sea, él se refiere mucho a cómo él viene de una sociedad cantonalista,
no le importa este derecho filosófico de la ciudadanía. Y viene su experiencia, ya que él, a pesar de ser suizo, fue un sirviente leal de los emperadores romanos en Viena. Y a eso viene su más grande objeción. Y hubo muchos casos, por ejemplo, incluso en las sociedades hispánicas, donde caballeros de la península itálica, valones, escoceses, irlandeses, se integraron muy bien y fueron sirvientes leales del monarca. Sí, yo pienso que la interpretación que se le puede dar a Von Haller aquí es una crítica a la visión Estado-nación, o pienso que es así como lo estás proyectando, al decir que por el mero hecho solamente del nacer es que tienes tu nacionalidad y no a la lealtad a que le debes a dicho territorio. Esto también se podría traspasar a Hispanoamérica, como usted bien menciona. Eh, Muchos indianos, no precisamente criollos, eran mucho más leales al rey que los propios criollos. Y esta constitución, como tú dices, por un traslado de territorio X a territorio Y, quitarles esto es algo injusto. Es muy buena la crítica que hace Von Haller a una constitución que irónicamente, y esto también lo menciona en la análisis en Fuego de Raya, lo que hace es absolutizar leyes. Básicamente la constitución es igual o peor que lo que ellos buscaban destruir, que era el absolutismo. Básicamente, sin querer, hace como una especie de preámbulo interesante a lo que decía Donoso Cortés, ¿no creen ustedes? Básicamente. Bueno, al final todos los contrarrevolucionarios, en su mismo búsqueda, terminamos llegando a las mismas conclusiones o similares. Exactamente, muy exactamente. Y justo, si me permiten, quería justamente hablar de cómo Von Haller critica las actitudes de Fernando VII respecto a eso. ¿Puedo citarlas? Este está en el artículo de El Fuego y Raya, justamente. Mire, esto es un poco irónico porque voy a explicar el trasfondo, pero primero lo que él dice es que mira, Von Haller dice que pone de manifiesto la irracionalidad que supone tanto recriminar como aceptarlo. O sea, sostiene que la actitud y las actividades de Fernando VII fueron erróneas y culpables en la medida que consideraba que podía llegar a un compromiso aceptando la Constitución. En este orden de cosas, más que renunciar a sus derechos propios, o sea, abdicar, anuló los derechos mínimos los derechos mismos de su familia y de sus súbditos, algo que realizó ilegítimamente, ya que dicho acto excedía por sí solo sus facultades. En efecto, nadie puede ceder lo que no pertenece. O sea, él se demuestra mucho los códigos reales que había, o sea, en contraposición al absolutismo que contaminaba las cortes europeas, tristemente, como pasó en Austria, como pasó en Francia, como pasaron en casi todas las cortes durante el siglo anterior, ante la Revolución. Y para mencionar solo un dato curioso respecto a esto, von Haller fue acusado por los prusianos por su defensa muy vehemente de Fernando VII de agente jesuita. O sea, a pesar de que él era crítico con él, se notaba que él apoyó a Fernando VII en cierto modo en la actitud que tomó después de abolir la PEPA. Bueno, sobre el tema de la relación entre Fernando VII y la Pepa se han dado múltiples perspectivas. De hecho, también se han dado múltiples perspectivas de lo que fueron las abdicaciones de Bayona, pero pues realmente no es como el tema en el que se pretende profundizar. Así que pues es valiosa la intervención de Ángel, sobre todo cuando habla de que a pesar de la crítica le era leal, ¿no? Pero continuando con la crítica constitucional que él hace, yo quiero mencionar una cosa, y esto es importantísimo, y es el carácter inmanentista del constitucionalismo, de los principios como lo son la soberanía. Voy a citar un pequeño fragmento del texto, uno chiquito, que no habla del origen de la Constitución, sino una cuestión de los derechos. Entonces, bueno, voy a leer textualmente. La representación política de la que surge la Constitución, a la que ésta da lugar, bien en cuanto constituyente, bien en cuanto constituida, pretende tener un poder soberano, del cual, originariamente, el pueblo mismo estaría dotado. Precisamente por esa razón, se presupone caracterizada por la soberanía, es decir, por un poder sin límites, ni en cuanto a los fines, ni en cuanto a los medios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hago un paréntesis, hay que entender que la concepción moderna de la soberanía, el soberano es aquel que no tiene a nadie por encima, lo cual afirmar la soberanía popular ya presupone negar la soberanía divina, es decir, que Dios está por encima del pueblo. Cierro paréntesis, continúo.
Los representantes, que son tales en función de la formación de la voluntad general, pueden dar a la misma cualquier contenido, de tal manera que los ciudadanos se ven abandonados en cuanto a sus personas y bienes a sus propios representantes o a los que así se cualifiquen, en relación con los cuales se puede decir que han perdido todos sus derechos. Entonces ahí cierro la cita. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Que como la voluntad soberana en principio la voluntad general en principio soberana, no se le puede poner ningún límite de ningún carácter, porque si no, no sería soberano. Entonces entendemos que detrás de este fundamento se puede, valga la redundancia, fundamentar cualquier barbaridad, se puede quitar cualquier derecho, se puede poner cualquier derecho de cualquier índole. Entonces entendemos que lo que hoy en día se entienden como derechos que no son tales, como lo puede ser el derecho de la libertad religiosa, como lo puede ser el derecho de lo que es el infanticidio, el aborto, parten precisamente de este supuesto, de este principio, que es la soberanía popular. Y los representantes que se les otorga lo que es la soberanía, a esto ya se le habla lo que es el soberano constituido, o lo que es la soberanía derivada, que al recibir la soberanía pues del pueblo, que es el constituyente primario, pues pueden realmente poner el contenido que se les dé la gana a la ley y a los derechos. Entonces entendemos que todo existe por la Constitución. La Constitución en realidad, en términos fácticos, se termina convirtiendo en el verdadero soberano, porque la representación está regulada por la Constitución, los derechos están enumerados por la Constitución, y aunque digamos la teoría liberal hable de unos derechos naturales, cuando habla de que por ejemplo el pueblo cede sus derechos estando en un supuesto estado de naturaleza, lo ceden a la autoridad política para digamos crear la Constitución, estos derechos aunque en principio son naturales, no deben ser respetados por la Constitución, porque la Constitución, por su propia naturaleza, por su propia forma de ser, su naturaleza inmanentista, puede anularlos en cualquier momento, porque estos derechos solo son tales en la medida de que estén escritos en la Constitución. Justamente, si me permitía, y hablando de eso, quería hablar de una de sus quejas que pasaban, de su crítica a las Cortes españolas. Aquí habla de algo que sucedió al paso del tiempo. Comienzo la cita. Este pretendido rey, decretado por las Cortes, no puede garantizar privilegios exclusivos a ninguna persona o corporación. De todos modos, las Cortes ¿cómo se dice? No deciden qué es un privilegio o cómo difiere de la gracia. El rey no tiene derecho, por su propia autoridad, de quitar a un hombre su libertad, incluso un criminal, ni de hacerlo, ni de imponerlo a él una penalidad. Así que su poder podría ser menos que el de uno del cabo de su ejército, o del último profesor de escuela de su reino. Para llenar el vacío, las Cortes decidieron que el rey ni siquiera se puede casar sin su permiso. Él es, de hecho, el único hombre que no está permitido de elegir una compañera de acuerdo a los ojos de su corte. Por eso, las Cortes de España quieren un rey que, unido a su suelo, no puede viajar sin su permiso, que no se adueña nada o que no puede disponer de su propiedad, y que está desprivado de su libertad de contrato o incluso de casarse si desea. No vemos ninguna diferencia entre un siervo y cierto filosófico o del rey constitucional o filosófico. Bueno, y continuando con este tema de la soberanía, a mí me gustaría citar de nuevo a Miguel Antonio Caro, una cita de un artículo de él muy bueno que se llama Si hubiera lógica. La cita es breve y es muy diciente, y creo que ni siquiera necesita mucha explicación. Entra así: la soberanía del pueblo como principio absoluto significa que el pueblo, o sea, la mayoría de los ciudadanos, tiene todo el poder social. Esto quiere decir soberanía. Según esto, el pueblo tiene derecho a dar y quitar el poder, y hacer por medio de sus representantes todo lo que quiera, no todo lo que debe. Si reconocemos que el pueblo tiene deberes, esto supone que hay leyes anteriores y superiores a él, las cuales tiene que cumplir. Esto es una cosa importante. Hago paréntesis. Si el pueblo es soberano, como afirman estas teorías liberales, no tiene ningún deber. El pueblo no tiene deberes. Continúo. Y ya no es soberana su voluntad. Ya no hay tal soberanía del pueblo. Para que la haya, tenemos que admitir que el pueblo puede dar las leyes injustas. Es más, si el pueblo es soberano, es porque es dueño del poder en todas sus formas. Y como la riqueza es una de las formas principales del poder, pues poseer es poder, se sigue que necesariamente que el pueblo tiene derecho sobre la riqueza y puede distribuirla como a él se le plazca. Si este
derecho no lo tiene el pueblo, entonces no todo poder le pertenece al pueblo. No hay tal soberanía popular. Y esto es una cosa importante. Dentro de los principios contractualistas, dentro de lo que es la soberanía popular, absolutamente todo es justificable si hay legalidad. Y volvemos al inicio. El tradicionalista está en obligación de no necesariamente respetar la legalidad si ésta no se ajusta a la justicia y a la ley divina. En cambio, los principios conservadores, es decir, los conservadores, que ellos aceptan los principios revolucionarios, están obligados a defender la legalidad en toda circunstancia, en todo momento. Y aquí nos remitimos, pues, como siempre, pues como nos hemos remitido en muchas ocasiones en este programa, al discurso de la dictadura de Donoso, cuando él le recrimina al señor Cortina precisamente ese tema de la legalidad, ese respeto irrestricto a la legalidad. Es que de hecho el mayor problema del conservadurismo es su exceso de, yo diría que su exceso de moderación, que sinceramente para mí es una total afeminización, porque es que en sí la revolución lo es. Eh, la conciliación máxima, como lo mencioné anteriormente, y todo eso se traduce a la legalidad. Mientras haya legalidad y mientras eso esté legalmente, yo lo aceptaré, pero me opongo a lo que aún no está legalizado. Por eso hay ese chiste que se suele publicar en internet, que todos nosotros lo conocemos, que en el año 2050 el conservador va a aceptar todas las degeneraciones de 2021, va a ser una realidad, porque el conservador no reacciona, el conservador no combate, el conservador no va en contra, el conservador camina al son de su tiempo, no lo contrae ni para rescatar ni para innovar. Es el ser más carente de todo sentido. No es ni la contrarrevolución ni la revolución. Yo diría que realmente el conservador, todo este tiempo hemos olvidado, es el centralista. Es un ser central y por ende es lo más nefasto que puede existir en cuanto la política se refiera. José Ali tiene toda la razón, o sea, el conservador se define precisamente por su nombre, conservador. El conservador solo conserva, no reacciona, no hace nada más que conservar el status quo. El conservador lo que hace es conservar de nuevo el status quo, lo que es ahora. El conservador nunca va a proponer quitar el aborto, es decir, quitar las 3 causales que hayan o reducir el tiempo en el que es permitido abortar, ¿no? Nunca va a proponer hacer una regresión. Siempre va a oponerse a que sea más radical. Entonces, si en un país tenemos que el aborto es totalmente libre, a no sé, por poner un número imaginario, ojo, 7 semanas, el conservador no va a pedir, no, aborto nunca, no, el conservador lo que va a defender es que sean esas 7 semanas y que no se extienda a 14 semanas. ¿Me explico? Entonces, hay estos memes que se han hecho, que lo señala José Ali, de que el conservador en el futuro va a defender todas esas degeneraciones que hay actualmente, pues eso es cierto. Como bien apunta el profesor Miguel Ayuso, y él lo ha dicho muchas veces, los liberales de hoy son los conservadores del mañana. Claro, porque los conservadores de hace no sé cuántos años, por ejemplo del siglo XIX, muchos no se oponían a la confesionalidad del Estado, ¿no? Y ahora, o sea, hablando de liberales, ¿no? Y los conservadores, pues. Y ahora encontrar gente que se autodenomine conservadora y defienda la confesionalidad es complicadísimo. Ahí le cuento. Para seguir lanzándole leña a los conservadores. No es raro ver que la mayoría de los conservadores que confiesan una religión siempre suelen ser protestantes, porque por el principio de la libertad religiosa que ejerce esto. Y esta libertad religiosa también es una totalidad, al menos si se aplica en Hispanoamérica, totalmente revolucionaria. Porque incluso durante nuestros tiempos republicanos más tempranos, hubo cierta lucha para esta forma de religiosidad. Y ojo, no la hizo el dichoso prócer que tanto quieren. Él dejó que entraran anglicanos a montones a Maracaibo. Pero bueno, eso es para otro tema, es para lanzarles un poco de flechas a ustedes. Justamente hablando de eso, ok, mira, ya, quiero hablar de la anécdota que quería hablar y que sonará irracional, pero demostrará los compromisos que uno tenía, bueno, que el Bernés sentía frente a ciertos cambios de la Confederación Suiza o de la restaurada República, de la restaurada Confederación Suiza que él veía. En el año 1874, el Gran Consejo de la ciudad de Solothurn aprobaba un nuevo modo de censar a la población. Von Haller
agriamente se opuso a eso, diciendo que el Estado no tiene derecho a cómo sus súbditos pueden ser regulados. Y citó a primero de Crónicas, capítulo 21, en su apoyo. Él hizo eso porque en ese tiempo las únicas estadísticas disponibles eran los libros de, a ver, ¿cómo se dice esta cosa? De diezmos y registros parroquiales. Y ese registro civil recién comenzó en 1799 por presión revolucionaria de Francia. Y es un interesante ejemplo de cómo alguien se puede comprometer, cómo alguien se compromete así y cómo eso actualmente, pues, con el problema del Estado, pues suena un poco bizarro en ese sentido. No, sí, me parece muy interesante, sobre todo porque un problema de, digamos, de la modernidad es ver como subdesarrollo las cosas que han sido de una manera por mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay un dicho muy famoso de que no arregles lo que no está dañado. Y esto es una cuestión importante porque muchas veces se pretende como inevitable tales cambios, ¿no? Entonces se quiere justificar estos cambios sin importar las consecuencias que se tengan. Porque, por ejemplo, yo he discutido con muchas personas que se les puede considerar actualmente de extrema derecha, que son así muy conservadores y toda esa vaina, y algunos muy fascistoides, pero cuando se trata, por ejemplo, el problema de la Revolución Francesa, siempre salen con la vaina de que no, es que era necesaria el establecimiento de las constituciones, todo eso era necesario. Entonces, como ven, en el fondo hay una conciliación, hay como una conciencia de que lo que defiende la revolución, por más malo que pueda llegar a ser, en el fondo es correcto, o sea que hay que aceptar los principios, pero no irnos tan al extremo. Entonces esa es como la problemática a la que queremos hacer hincapié, la que queremos señalar, ¿no? Pero continuando con von Haller, y esto es una cuestión importante, y es la cuestión de que la constitución, las repúblicas nunca se ven como continuadoras de lo anterior, y si lo hacen es de forma meramente aparente. Voy a otra vez a citar el texto. La Constitución de Cádiz representa una de las primeras realizaciones del constitucionalismo moderno, en todo caso una realización ejemplar desde el punto de vista teórico e institucional. Dicha constitución no quería ser un desarrollo orgánico de la tradición jurídica, ni siquiera una ley surgida a instancia de inderogables exigencias jurídicas generales por los hechos. Se configura como un inicio absoluto, como fundante por sí misma. Haller demuestra tener una conciencia muy clara de esta circunstancia. En efecto, destaca su novedad, sobre todo en lo que se refiere a su carácter ideológico. La Constitución gaditana, pues, es expresión de un proyecto que se identifica con una praxis que, a su vez, está íntimamente animada por el espíritu revolucionario. Precisamente por este motivo, su relevancia no se circunscribe a un ámbito geográfico-político concreto. Su connotación racionalista, convencionalista, hace de la misma un modelo epocal y radiante que se proyecta en el futuro de ordenamientos emparentados con ella. Continuando esta parte, la Constitución de Cádiz se presenta como una creación, como un acontecimiento que se realiza ex nihilo, es decir, desde la nada, y que por tanto se da a sí mismo su propio ser, que presume así de haber fijado imperecederamente. Efectivamente, entendida en sentido moderno, la Constitución presupone, según la expresión halleriana, una especie de invención. Su existencia se identifica con su proyecto, su consistencia se apoya en la del texto mismo que la expresa. La obediencia que requiere esta se debe dar a la propia carta, aunque susceptible de las más diversas interpretaciones. Ahora, por traer esto al idioma cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? La Constitución se fundamenta en sí misma y la República se fundamenta en sí misma, aunque parte de realidades materiales existentes e históricas, como puede ser la identificación de Colombia como con el antiguo Nuevo Reino de Granada. Ojo, estoy hablando de lo que también en su momento se llamó República de la Nueva Granada, no de la Gran Colombia, aunque formalmente se llama República de Colombia. Estas no se pretenden continuaciones de lo anterior, porque la Constitución no se fundamenta en un pueblo preexistente, sino que se justifica en sí misma. La Constitución no obedece a legalidades anteriores, aunque pretende que el pueblo granadino se emancipó contra la corona y que por tanto es legítima la Constitución, hablando concretamente del caso de acá, no obedece a una legalidad anterior, no quiere continuar una tradición anterior. Eso es a lo que yo quiero apuntar, ¿no? Y esto es muy diciente porque uno ve que, por ejemplo,
e incluso en países que digamos no alteraron su nombre, sino que continuaron y se pretende en continuación como Francia, aún se refieren a muchos de los personajes de la revolución como padres de la patria, claro. Si alguien es padre de algo es porque ese padre le dio inicio, ¿no? Entonces no es posible decir que la República de Colombia es en el fondo continuación del nuevo Reino de Granada si se llama a los próceres de la independencia como padres de la patria, porque en principio ellos le habrían dado origen a la patria. Entonces sí sería correcta la formulación de que, sería coherente la formulación de que Colombia nace en la batalla de Boyacá, o que España, o sea, hablando en términos revolucionarios, nace con las Cortes de Cádiz, que nace con la Pepa, aunque claramente en lo que es la constitución, digamos, tradicional, en lo que es de hecho lo natural, es evidente que no, que ninguno de estos dos pueblos nació en esos momentos, sino que tenía una existencia anterior. Entonces tenemos que la constitución crea una identidad ficticia, fundada en sí misma, y que le da el contenido que se le dé la gana y no parte de la realidad objetiva, natural. De hecho, mira tú que esto que causa la constitución afecta tanto a la persona, o sea, al lector de esta constitución o al conocedor de esta constitución, a un nivel incluso psíquico, si se puede utilizar esa palabra, porque de verdad creen o interpretan que el nacimiento de su pueblo, que el nacimiento de su región, nace por esta constitución y que antes de esta constitución lo que eran pueblos salvajes, porque así yo he escuchado, así yo he visto personas que interpretan la constitución de Cádiz, que te dicen, España fue fundado, y le pongo la voz esa de progre, España fue fundado por Cádiz, cosa que no tiene sentido, cosa que no puede haber existido meramente por Cádiz, porque en primera, Cádiz no es un dios, no es un creador, es una creación del hombre. Pero la constitución es tan dañina en que al hombre le afecta de forma metafísica. Y esto va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero de cierta forma, eso es lo que afecta tanto a los right wings angloamericanos. Ellos sí sienten que toda la existencia de nuestra nación se debe a una constitución y no que había gente antes de ella. O sea, sí hay un principio de ver a la Eh, constitución no solamente como una religión, o solamente con un papel escrito con poder, sino a la constitución misma como un dios. Esto es una fuerte amenaza para los cristianos. Se le está dando un culto a las constituciones Horripilante. casi Quería justamente, horripilante. me permite hablar justo del caso americano, Don Ali, si me permite. Pues claro, Miren, justamente quería hablar de, así, un dato así suelto en referido a esto. O sea, siempre muchos constituciones americanos han destruido su nación y colapsado por olvidar raíces, tanto puritanos como cavaliers, como católicos irlandeses que vinieron desde antes. Y por eso uno de sus primeros intentos de crear un padre patriarca fue intentar coronar a un rey jacobita para América. Hubo irregularidades y no se pudo, pero se logró se intentó el intento. Y a pesar de que su constitución intentó llevar una aparente estabilidad, pues terminó así. Y eso demuestra que incluso se intentó mostrar otro intento de pater patriae a los americanos, o sea, la casa usurpada de los Estuardos, en este caso. interesante cómo se intenta traer a una tradición a ello, pero como iba, lo peligroso de la constitución misma o de el principio constitucionalista o ser un constitucionalista a secas es precisamente eso, el culto que se le da a la constitución, no como una creación, sino como una creadora. Por eso dije, crea hasta un efecto psíquico en el lector o en el conocedor de esta. E incluso de verdad aquí menciono, por ejemplo, más reciente, cómo las personas chavistas sí hacen unas diferenciaciones de la cuarta y la quinta república de Venezuela e incluso le dan causas metafísicas a la cuarta y a la quinta, porque ese es el principio que hace la propia constitución, cómo muta, cómo cambia el hombre. Básicamente ya hay chavistas, no lo dicen de una forma tan explícita, de una forma tan tacta como nosotros, pero que básicamente dice que la Quinta República es el resurgimiento de la auténtica república, o sea, la fundada por Bolívar, y que hubo, como lo dirían los protestantes cuando inventan sus nuevas religiones, un, una pérdida entre ellas hasta que hubo un gran reencuentro, un gran despertar.
es algo que he venido comentando hace rato y que otras personas han venido comentando, pero que no es una cosa original, y es la política moderna como religión, lo que se le llama la religión civil, que es el Estado como religión. De hecho, es que yo hice una pregunta, digamos, un poco sarcástica en Twitter de por qué sería coherente con el liberalismo uno ponerse a la compra y venta de votos. O sea, si yo quiero vender mi voto, pues es mi decisión libre, ¿no? Y pues un liberal me dio una respuesta que pues yo ya tenía esa respuesta en mente, pero me sorprendió escucharla de un liberal, que él mismo dice: la democracia se sacraliza de tal manera que se limitan derechos, que se limitan libertades. Y yo mismo se lo expliqué, o sea, en nombre de la democracia se limitan libertades porque ese es el trato que se le da a los dioses. Eso es la religión civil y su dios es la democracia, ¿no? Se crea una especie de culto en base a lo que es la república. Y uno esto lo puede ver en varias cosas. Yo iba a mostrar una cita, pero no logré encontrarla, donde menciona que uno puede ver el carácter religioso en la Revolución Francesa, en el sentido de que, y ojo, no existía la República Francesa antes de la Revolución Francesa, así que fue una innovación, no había motivo por lo cual usarlo, de utilizar terminologías religiosas para, para cuestiones de la revolución, y hablar mucho de fanatismo y de todo esto y de cuestiones religiosas. Entonces vemos que en el fondo la República Moderna es una parodia secularizada de lo que es la religión católica, con todos sus aspectos, incluso con sacramentos. Y uno puede ver este culto en países tan artificiales como lo que acaba de mencionar José Ali, como los Estados Unidos de América. Uno, por ejemplo, puede ver la apoteosis de Washington, o la estatua donde, la escultura donde está inspirado en Júpiter, y uno puede ver ese culto a la República y a los padres fundadores, pues, de los Estados Unidos. Y ese culto, por ejemplo, uno lo puede ver en Hispanoamérica. Aquí también hubo intentos, aunque obviamente no tan marcados, de apoteosis a los próceres. Entonces vemos que la república se termina convirtiendo en una religión. Claramente, entonces, volviendo a lo que comentaba este liberal y lo que yo le respondí: ¿por qué se justifica dentro de la república dar sanciones por el simple hecho de ofender a la democracia, ya sea, por ejemplo, no votando? Porque en algunos países eso es motivo de una sanción, como puede ser la multa, porque equivale a la blasfemia dentro del contexto republicano. Entonces esto es lo más interesante y que no lo pudimos abordar, pero porque ya estamos terminando, pero me gustaría abordarlo en otro programa, que es la democracia, la república moderna como religión. De hecho, yo diría que, y aquí estoy hablando de grupos existentes que quizás no salen del círculo virtual, pero igual es necesario mencionarlo porque pueden que forjen luego cosas más grandes, que no se puede intentar ligar cosas que no tienen nada que ver. Últimamente veo grupos católicos continuistas, vamos a darle ese término, que quieren hacer que la república constitucional sea continuadora de, por ejemplo, la era virreinal, pero mismo la constitución lo dice, la constitución no quiere y no puede permitir ser continuadora de lo que se opone. Mira que la constitución es coherente, sus seguidores no lo son. Eh, hacen una especie de endiosación a los próceres a tal punto de que quieren hacer que el prócera sea igual a los santos. No voy a decir que a nuestro Dios, porque nunca se van a acercar a los dioses, tampoco a los santos, pero bueno, darles algo más mortal para que se complazca. Como gente que dice que vuelva a Miranda y Bolívar al altar. Yo quiero darles una pregunta. ¿Desde cuánto ellos estuvieron en el altar? ¿Desde cuándo? Ah, desde que se hizo una constitución donde se quiso destronar a Dios, porque nunca lo van a destronar, para ponerlo a ellos. Simples mortales con errores garrafales y patéticos en todo sentido de su ser. Ahí está mi última intervención. Yo creo una intervención más tanto guiada a esto como tanto a los... a algo del autor que hemos hablado que me parece que es importante para todos nosotros. Primero que todo, el doctor Bernés siempre fue crítico con ciertos modos de apaciguamiento, aunque él creía que podría ser, que era, no sé, tal vez su mayor problema fue que él tenía esperanza en un mundo ya que estaba roto. Y a pesar de que tal vez fue demasiado, se entendía y luchó con eso, y luchó gallardamente como cualquier contrarrevolución de esa época. También él recibió un alias, el restaurador, porque él logró restaurar la Suiza destruida ideológicamente, o menos lo que logró hacer un gobierno que pudo
que pudo al menos un buen tiempo mantenerse. Por eso fue llamado restaurador. Y eso incluso tiene un trasfondo místico, porque literalmente sus ancestros eran de linaje calvinista, fueron los que se rebelaron contra el orden de la Iglesia de Roma, fueron los que se rebelaron contra el orden del Sacro Emperador. Y él literalmente restauró un legado familiar, restaurando un gobierno. O sea, tiene una especie de trasfondo, si lo notan. Y por eso, justamente, creo que su legado fue injustamente olvidado y es bueno recuperar ese legado y su estudio sobre la naturaleza de los estados. Bueno, ha sido una charla muy fructífera, muy interesante y un gran regreso, sobre todo los comentarios finales en torno a la religión civil, muy interesantes. Ha sido un gran regreso y un gran inicio de segunda temporada y esperemos que guste bastante a nuestros oyentes. Bueno, sin más, me despido. Ha sido un gusto conversar aquí con mis contertulios y espero que les haya gustado y que sigan escuchando y que nos sigan de nuevo en esta oportunidad, en la segunda temporada. Y ya saben, pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube. Pues sin más, hasta otra. Me despido. Finalizando el episodio primero de la segunda temporada, estoy muy feliz por el resultado. Ya sé que para nuestro invitado Ángel quizás no hablamos tan directamente del autor, pero esa es nuestra naturaleza. Nosotros agarramos a un autor A mí no y me molesta, luego, la verdad. y luego generamos varios temas alrededor de los fundamentos que él ha dado. Así hacemos más animemos la charla, ya que como hemos dicho, no intentamos ser de 100% contenido académico, sino que nuestros oyentes sientan que están hablando con unos contertulios. Ya con esto me despido. Que Dios y la Virgen los protejan. Nos vemos en el siguiente programa de la Radio El Lirio.